Vamos allá a por el primer resumen de lecturas de este año. Si quieres saber cuáles son todos los libros que leí en el mes de enero, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La By de Sí y hoy vengo a contarte todo lo que leí en el mes de enero. Me río porque ha sido un mes muy variado, la verdad. O sea, es que no hay un patrón común. Así lo más sorprendente a lo mejor puede ser que he leído bastante del siglo XX, que ya sabéis que yo en general leo mucha novela contemporánea o algo como muy clásico, y de repente como el siglo XX ha vuelto a mí, he vuelto a mis orígenes, que yo siempre he sido muy de ahí, pero en los últimos años pues menos, por nada, sino las cosas de la vida. Entonces ahí de pronto he encontrado muchas lecturas muy buenas. Ha sido un mes donde he leído bastante en número, pero vais a ver que son muchos libros bastante finitos. Es una tónica que va a seguir en febrero. Me está costando ya en la segunda mitad del mes concentrarme. Bueno, lo veréis porque va a haber cambios en el canal. Hemos podido comprar un piso, entonces va a haber mudanza, hemos tenido que firmar una hipoteca, ahora termino de trabajar, tengo que ir a vaciar la casa, limpiar, o sea, bueno, muchas cosas que me impiden dedicarle las horas que yo normalmente le dedico a leer, por una muy buena causa, por supuesto, y además estoy muy cansada y además ha sido un periodo muy estresante también de trabajo y demás, y como que no tengo yo la concentración lo más agudizada posible. Entonces, bueno, no he leído así como grandes novelas largas, pero sí que he ido así como picoteando novelitas cortas y la verdad que es lo que me pide la cabeza. Yo siempre me adapto a lo que me apetece leer y después de esta actualización vital que posiblemente nos interese a muchos, vamos allá con las lecturas. El primer libro que leí este año en enero fue Hamnet de Maggie O'Farrell. Fue una relectura, esta es una de mis novelas favoritas y quería volver a leerla para tenerla fresca antes de ir a ver la adaptación, antes de ir a ver la película, que me ha encantado. Por cierto, me ha parecido que tiene la esencia de la novela, tiene unas actuaciones increíbles, una música, el guión me ha gustado mucho, por supuesto es una adaptación y por tanto tiene cambios, pero creo que no se alejan nada de lo que quiere transmitir la novela, de los mensajes y de, no sé, a mí me ha gustado, a mí me emocionó tanto como el libro. Me gusta más la novela, a ver, si hay que elegir, pues sí, pero como que me parecen ahora mismo en mi cabeza son un 1 y eso me encanta. Yo suelo ser típica persona insoportable que le cuesta mucho ver adaptaciones y aquí estoy muy contenta. Pues si aún no sabes de qué va Hamnet, en esta novela la autora coge un par de datos históricos que se conocen de la vida de William Shakespeare, que en realidad se sabe muy poquito de la vida de él, y como que, bueno, se casó con una mujer que se llamaba Anne Hathaway, pero que la llamaban Agnes. Agnes, que por cierto es Agnes en la película. No sé si en el doblaje al español dicen Agnes o dicen Agnes también, pero bueno, cosa que aprendí. Voy a decir Agnes, perdón, porque la costumbre. Que se llamaba Agnes y que, bueno, que a esta pareja se les murió un niño. Esto te lo dicen antes de la novela, ¿vale? O sea, de verdad, antes de la novela ya te lo está diciendo aquí en la referencia histórica, que se llamaba Hamnet y que en la época Hamnet y Hamlet eran nombres intercambiables, ¿vale? Entonces, bueno, con esto ya se une un poco con que a lo mejor te va a contar el posible origen de Hamlet. Entonces, aquí se nos va a ir contando una historia a varios tiempos. Por un lado, tenemos en un momento en el que Agnes y William Shakespeare son muy jóvenes, se conocen, se enamoran y un poco cómo va siendo su relación, su matrimonio, cómo va su vida, cómo son sus personalidades, cómo son las familias de ambos y demás. Y otra línea temporal es años después, donde tenemos a uno de sus hijos, a Hamnet, que está buscando a su madre desesperadamente porque su hermana gemela está mala. Y pues esas historias pues como que van a ir confluyendo para llegar un poco al final y a lo que nos quiere contar la autora. A mí me parece que, aunque puede a lo mejor a algunas personas esta alternancia de tiempos y de personajes les puede liar un poco, me parece que funciona muy bien para manejar las emociones en la novela, para dar algunos respiros y como que para entender, ¿no? No sé, a mí me parece como que está muy bien engarzado. La protagonista indiscutible de la novela es Agnes, no es Hamnet, nunca es William Shakespeare, que ni siquiera se le nombra ni una sola vez en la novela. Es el padre, es el marido, es el tutor de latín, es tal, pero no importa quién sea, al final no deja de ser un hombre, no deja de ser un marido, no deja de ser a lo mejor un padre ausente y alguien que, bueno, pues luego va a tener una importancia histórica, pero en su momento era un señor más de su casa.
Lo importante es ella. Ella es hija de una señora que ya murió, que era como una especie de bruja, y ha heredado de ella pues una serie de conocimientos relacionados pues con una sanación más en torno a la naturaleza, en hacer, bueno, pues como brujiles, ¿no? Ella lo es todo, ella tiene una gran personalidad, ella pues puede sentir ciertas cosas, puede prever o ella cree ciertas cosas del futuro. Y es un personaje absolutamente carismático, o sea, llena la novela, la conoces, es un personaje que respira, vive, o sea, uno piensas que este es un personaje que está escrito, ¿no? O sea, esta es una persona que está viviendo en un sitio y tú la estás viendo simplemente. Su relación con la naturaleza y con lo mágico es genial y me encanta cómo la autora lo logra meter en una novela, en una historia que, bueno, que se supone que es de verdad, ¿no? Como ciertas cosas pasaron, pero mete la magia de una forma muy guay, donde lejos de chirriar te parece lo más natural del mundo y de hecho va a tener importancia en algunos momentos clave emocionales de la novela que no os voy a adelantar. Creo que este libro ha sido la puerta a Maggie O'Farrell de mucha gente y una de las cosas que consigue, aparte de que ames a Agnes para siempre, es cómo escribe. O sea, de eso que tú sientes de yo podría leer cualquier cosa de esta mujer y me encantaría en todos los escenarios posibles. Escribe de una forma muy bonita, envolvente. Yo qué sé, utiliza repeticiones pero no se hace repetitivo, hay metáforas pero no se siente difícil, hay elipsis pero te guía fácil, no sé, es como una forma de escribir preciosa, es como yo siempre acabo este libro y siempre pienso, para esto leo, o sea, esto es lo que yo quiero sentir con la lectura. Es una novela triste y emocionante, emotiva más bien, porque bueno, uno de los temas que trata, no es el único, pero uno de los temas que trata es el duelo, es la muerte, es la pérdida de un hijo y cómo pues sus padres siguen viviendo con esta situación, sus padres, sus hermanos, etc. Y nos muestra cómo el duelo tiene mil formas de vivirse, no hay una única forma de enfrentarse a él, de sentir, los tiempos son distintos, las reacciones físicas y emocionales son diferentes y los estragos que pasan en esta familia después del fallecimiento del niño. Yo recuerdo que cuando leí la novela por primera vez hablaba mucho eso del duelo y hablaba mucho de Agnes porque por supuesto lo es todo en la novela, como os decía. La segunda lectura me he quedado mucho como que es una novela sobre la vida y muchas veces la vida de casi todo el mundo, parte de la vida es enfrentarnos a la pérdida de las personas a las que queremos. Y en esta novela hay mucha más vida que muerte en el fondo. Lo que pasa que nos muestra como la importancia que tiene. Pero como que esta segunda vez me he recreado mucho más en todas las cosas que pasan, incluso en el antes y en el después. Pero bueno, lo he dicho, como que me parece una novela también sobre la vida y de hecho el sentimiento que te deja al final, a pesar de que es una novela triste, es de un abrazo, de una gran satisfacción, de un sentirte completo, de un sentirte comprendido. En esta segunda lectura yo lo he leído desde un tránsito de un duelo personal y claro, la novela me ha llegado desde otro punto, ¿no? Como que aquí se ponen en palabras sentimientos que yo siento y no soy capaz de poner en palabras, de explicar y demás. Entonces como que también la novela me ha abrazado desde ahí esta segunda vez. Podría ser ahora les hablan de Hamnet, así que lo voy a dejar aquí porque creo que ya todo el mundo sabe de qué va Hamnet, ¿no? Vamos a seguir. Luego leí Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite, que es, bueno, pues una novelita, y tengo aquí marca páginas, una novela de corte juvenil, infantil, que yo creo que se lee muchas veces en los colegios, pero yo lo he leído ahora por primera vez. A mí me gusta mucho Carmen Martín Gaite y nunca había leído esto y aproveché que tenía entradas para verlo en teatro en Madrid para leerlo antes y la verdad que me ha gustado mucho. Creo que las lecturas que haces como niño y como adulto de esta novela son completamente diferentes y eso me parece genial y ambas estupendas, ¿no? Pero muy distintas. Creo que como adulta muchas cosas me han hecho gracia, pero también me ha emocionado en otros puntos. Además, es un libro que Carmen Martín Gaite dedicó a su hija cuando ya había fallecido y demás. Entonces, bueno, como que también si conoces un poco la biografía de Martín Gaite, pues también se motiva desde ahí. Entonces, básicamente es un retelling de Caperucita, evidentemente. Lo que pasa es que en este caso Caperucita, que es Sara, vive en
Nueva York con sus padres y ellos viven en Brooklyn, era, no me acuerdo. Y la abuela vive en Manhattan. Entonces, ella y su madre van todas las semanas a llevar a la abuela la merienda, unas tartas de fresa, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, bueno, van a pasar una serie de cosas y un día va a tener que ir Sara sola a llevarle la tarta a la abuela. Entonces, se va a meter pues en una aventura en el metro, en la ciudad, en Central Park, va a ir conociendo a diferentes personajes que, bueno, la van a acompañar en esta aventura. Si ya conocemos el cuento, pues vamos a saber que algunos son buenos y otros no son buenos. En realidad hay que Caperucita se van a enfrentar a diferentes peligros. Lo que pasa es que ahora en vez de en el bosque, bueno, pues el bosque es Nueva York, que es Manhattan. Me parece súper original, súper entretenido, está súper bien contado, me gusta mucho el lobo, me gusta mucho todo lo que está en torno a una pastelería. La abuela es genial, genial. La madre de Caperucita es insoportable, la pobre mía. Y luego la novela además tiene también ese componente un poco fantástico, mágico, que está muy unido a la propia ciudad de Nueva York. No os voy a adelantar nada. Pero al final este libro tiene algunas moralejas compartidas en el libro, por supuesto, de los peligros de la vida, del que no te puedes fiar de todo el mundo y no todo el mundo es bueno, pero también es sobre todo una oda a la libertad, a la autenticidad, a vivir como... a no limitarse a vivir como todo el mundo si tú te sientes diferente o si quieres hacer las cosas de otra manera. También creo que es un libro que pone en un lugar muy bonito la imaginación y también la inocencia de los niños, que puede ser peligrosa pues si se fían de todo el mundo, pero también les hace ver el mundo de otra manera y disfrutar las cosas que a lo mejor los adultos ya no podemos disfrutar tanto porque nuestra visión está demasiado marcada por, no sé, las desgracias de la vida. Entonces, bueno, como que es un libro que os recomiendo mucho leer. La verdad que es un libro muy especial, como todo lo de Martin Gaite, cada uno a su manera. Pero bueno, la verdad que me ha gustado mucho, así que os lo recomiendo también. Luego me llegó a casa de mis padres y como estaba allí pasando las navidades, pues lo tenía allí, este libro que se llama Un último instante contigo de Naoko Higashi, editada por Neko Books, que es este sello de Planeta más o menos nuevo que está sacando bastante literatura asiática. No, bastante, que está dedicado a literatura asiática y que está sacando bastante literatura feel good. Porque este sí, es uno de esos libritos de historias cortas japonesas hechas pues para hacernos sentir bien. La premisa en este caso es que después de morir las personas están como en una suerte de limbo y pueden elegir en qué objeto reencarnarse de su casa o de su entorno, lo que sea, y como que van a vivir dentro de ese objeto. Esto en el fondo mola mucho porque tiene algo que ver un poco con la creencia sintoísta, que es la creencia autóctona de Japón, donde, bueno, es una creencia animista, es decir, que las cosas pueden tener alma o, ¿entenderme? O, por ejemplo, las divinidades, los kami, pueden estar no solo en ser, no sé, como personas o seres o animales, ¿no? Pues puede ser como conceptos, en plan el kami del bosque o el kami de tu mesa, ¿sabes? Pues puede ser que allí haya un kami, entonces al final tienes que tratar a todo con respeto. Entonces vamos a tener diferentes historias donde, pues eso, van a hablarnos de diferentes perfiles, por ejemplo, un señor que se muere y se reencarna en su sofá, entonces pues ve a su mujer, ve a sus hijos, piensa las diferentes cosas y demás, pero luego, por ejemplo, hay una anciana que se reencarna en una cámara de fotos que le da a su sobrino y su sobrino la vende. Entonces la compra otra persona. Entonces como son muy variadas. Son historias sencillitas, la verdad. Hay algunas que son componentes un poquito más nostálgicos, un poquito más tristes, pero siempre acabando bien, digamos. Como que al final la idea de estos libros es reconfortarte como lector. Muy sencillito de leer, muy agradable. A mí ya sabéis que tener libros de estos feel good a mano siempre me gusta porque me parecen un sitio feliz al que ir cuando, como os decía al principio, cuando estoy agobiada, cuando no me puedo concentrar o cualquier otro motivo. Así que este lo he leído y también os lo recomiendo porque me ha gustado bastante. Luego, y es que ha sido un mes muy variado y eso estaba yo diciendo, he leído Los armarios vacíos de Annie Ernaux, una novela de 1974. Creo que esta, si no es la primera, es de las primeras novelas de Annie Ernaux. Esta está editada por Cabaret Voltaire. La obra de Annie Ernaux en España está parte en Cabaret Voltaire y parte en Tusquets. Y nada, aquí de hecho, al ser esta de sus primeras obras, todavía
si bien está totalmente permeada la trama de la vida de Annie Ernaux, todavía no... O sea, cambia los nombres, ¿no? La protagonista se llama de otra forma, cambia los apellidos de su familia, pero si has leído parte de su obra te vas a encontrar con muchos de los episodios que han marcado su existencia aquí puestos, aunque luego quizás los va depurando más. La diferencia que he encontrado con esta novela con otras que he leído de ella es efectivamente como que el estilo está todavía... no tan pulido como lo consigue hacer luego, ¿no? Como que necesita muchas más palabras para decir ciertas cosas, ¿no? Creo que con el paso del tiempo consigue esa seguridad, es decir, es que se está entendiendo, es que estoy hablando de su pluma siempre es como muy directa, no hay repeticiones, todo va como muy de corrido, y aquí es verdad que a veces hace un poco más de bucle. Igualmente me ha gustado mucho. Tenemos una protagonista que nos cuenta una cosa que le está pasando en el presente y luego se va retrotrayendo a cosas de su infancia. En su presente es una universitaria que se ha quedado embarazada y está intentando abortar y siente que si se lo dice a su familia es lo peor que le va a poder pasar, aparte que le van a decir de todo, lo va a saber todo el mundo, bueno, no sé cómo, no va a encontrar apoyo por ahí. Y en el otro tiempo, básicamente, bueno, se nos habla como ella viene de una familia de clase trabajadora que tienen un negocio con una especie de tienda, taberna, como que viven arriba, está muy acostumbrada a estar cerca de gente que bebe, que tal no sé qué, entonces como que tiene ciertas cosas muy normalizadas y habla un poco de su vida y su entorno y el que es su mundo. Hay un momento en el que tiene la oportunidad de ir a un colegio privado y digamos que eso va a marcar una diferencia con pues, sus antiguas amigas y también una diferencia con sus nuevas compañeras que vienen de una clase social más alta. Entonces, una de las cosas que quiebran a la protagonista es que ella se siente de dos mundos y que no pertenece a ninguno. Entonces, bueno, reflexiona y da muchas vueltas sobre este tema, que es una cosa que lo que es el salto de clase de Annie Ernaux es algo que le persigue en todas sus obras y cómo ella se siente culpa, vergüenza y otras muchas cosas a raíz de esto y al mismo tiempo siente muchas veces odio y sentimientos muy negativos hacia sus padres. Cuando lees esta novela es muy interesante porque la narradora, está contada en primera persona, no es especialmente amigable, ¿sabes? No te cae especialmente bien, aunque creo que es fácil entender muchas de las cosas que ella dice y cómo se siente, también tiene ese punto muy egoísta, yo creo, y es muy dura especialmente diría como con sus padres y con la que es su clase y la que es su familia, ¿no? En el momento en el que asciende un poco, el que sale de ahí, ya mira las cosas de otra manera y me encanta, me parece súper interesante cómo está contando esto sin ningún tipo de filtro desde el punto de vista de ella, como muchas veces como una especie de flujo de conciencia donde no hay una intención de la autora de que su protagonista te caiga bien, de justificarla, de juzgarla, ¿no? Sino como ahí está todo, ahí está todo, está todo. Y eso la hace muchas veces como bastante antipática, pero es genial como la creación de un personaje, es que no tiene fisuras, es que esta persona está pensando esto y entiendes que ha sido por esto y lo otro, te puede parecer bien o mal, pero es absolutamente consistente en sí mismo, esta es esta persona y al final tiene sentido porque Annie Ernaux está volcando en su ficción aquí lo que es su vida, luego ya tirará más claramente hacia la autoficción y hacia también incluso las memorias, ¿no? Entonces es muy interesante, como os digo, porque Annie Ernaux siempre hace estas radiografías, ¿no? De su vida, se analiza y demás. Y aquí es como ir a los orígenes un poco y ver cómo empezó a abrirse y a utilizar, como dice ella, como la literatura como un cuchillo, ¿no? Porque tú no te levantas una mañana y escribes, no sé, La vergüenza, ¿no? Que es otra de sus novelas donde habla de su familia y de diferentes cosas. Bueno, la premisa del libro es que ella recuerda y se ponía a pensar sobre una vez que su padre pegó una paliza a su madre y casi la mata. Tú no te levantas una mañana y escribes eso de la nada, ¿no? Como ha habido un proceso en el que tú has aprendido a abrirte y a volcar eso en la escultura, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante esta lectura que vamos a hacer ahora en Horas Lectoras, de ir leyendo la obra de Annie Ernaux en orden cronológico. Así que nada, muy contenta de haberlo leído. Quizás yo siga recomendando para empezar con la autora, si todavía no habéis empezado, El acontecimiento, pero bueno, esto también me ha parecido que está muy bien para empezar. ¿Qué más? Vale,
Luego leí un libro que me gustó muchísimo, me ha emocionado mucho, se llama Los pájaros de Tarjei Vesaas, creo que se pronuncia besos, sí, lo aprendí como besitos, lo aprendí en un directo de Nórdica, editado por Nórdica, como digo, y que es una novela de 1957. Yo leí de este autor El Palacio de Hielo, que lo edita Trotalibros y me encantó en su día, a día de hoy es mi novela favorita de Trotalibros, yo creo. Y cuando Nórdica sacó esta en la Feria del Libro, pues me hice con él y tenía muchas ganas de leerlo. Está considerada como una de las grandes obras de la literatura noruega y me parece muy, muy especial. Tiene esa presencia tan grande de la naturaleza que está muy presente, ¿no?, en la literatura de este país, esta idea de que las personas son muy pequeñas en relación con el entorno, personajes solitarios, es una novela calmada, introspectiva, y nos va a llevar al rural de Noruega, y no solo al rural, sino también dentro de un pueblecito casi a los bordes de esta localidad, donde viven dos hermanos, ¿vale?, Hege y Mattis. Mattis va a ser el centro de la novela, va a ser el protagonista, y su hermana Hege, que es la hermana mayor, bueno, pues cuida de él. Ambos son adultos, tienen 40 y 30 y ella es un poco el soporte de la casa, tanto emocional como de trabajo como económico. Pero ella, al final ella solo vive vendiendo una serie de cosas que teje, por lo cual tiene una situación bastante precaria. Digo que cuida del hermano, que cuida de Mattis, porque bueno, Mattis es una persona neurodivergente que no es capaz de mantener ningún trabajo de forma constante, es muy voluble, a veces se distrae, a veces quiere hacer esto, a veces quiere lo otro, a veces tiene como actitudes muy similares a las de un niño, y luego sobre todo que tiene una forma como de entender y de estar en el mundo pues muy distinta a la del resto de personas que le rodean, ¿no? Él tiene una conexión y una forma de entender la naturaleza muy profunda y mucho más auténtica y eso de vivir mucho más en comunidad con ella que el resto de personas, pero bueno, en el pueblo le conocen como el simplón, y de hecho eso que decía antes, ¿no?, que viven en los márgenes, es muy simbólico porque realmente viven fuera, ¿no? Hay una brecha entre lo que es el pueblo y lo que son ellos, y Hege hay un poco consecuencia de cuidar, de estar ahí con su hermano, ¿no? Hay un ellos y un nosotros. Es muy interesante cómo la novela nos habla del peso de los cuidados. Hege, desde que la conocemos, está agotada. De hecho, la novela te planta allí en su vida sin ningún contexto, y ella está como desde el principio, de verdad, con malas condensaciones y tal, y no te lo tomas a mal ni nada, sino porque ves claramente que esta persona no puede más, está sola y ha tenido que hacer una serie de grandes renuncias a su vida para estar cuidando del hermano, ¿no? Entonces el caso es que Mattis lleva una vida relativamente tranquila ya con su hermana, con sus cosas y tal, pero una cosa cambia, y es que una becada, que es un pájaro, comienza a hacer su vuelo nupcial justo por encima de su casa. Y para Mattis esto tiene un significado muy especial. Esto significa que el mundo ha cambiado, hay algo diferente, y va a iniciar una especie de proceso de obsesión y de identificación y de querer pues entrar en contacto con la becada, y un poco esto es lo que va a mover la trama. No os voy a adelantar nada, sí que os recomiendo que no leáis la sinopsis de la editorial, me parece que adelanta demasiado, no hace ninguna falta que sepáis todo lo que cuenta la sinopsis para disfrutar la novela, y de hecho creo que si la lees, la leímos en el club de lectura y gente que lo había leído la sinopsis decía, joder, tal, habíamos leído más de la mitad del libro y todavía no había pasado una cosa que adelanta la sinopsis, ¿no? Creo que no importa, sinceramente, o sea, me parece que una de esas novelas que lo importante es el camino, pero bueno, prefiero avisarlo. Es una novela muy intimista, como os decía antes, muy, muy simbólica. Hay un montón de prefiguraciones a lo largo de la novela y muchas cosas que nos adelantan, cosas que van a pasar después, pero tienes que estar atento y tienes que interpretarlas. Si no las interpretas, creo que cuando pasan te das cuenta de cómo ya te las habían dicho antes. Mattis es un personaje que te llega al corazón, yo creo, porque eso, como él te va explicando cómo ve el mundo, todos sus paseos por la naturaleza, ¿cómo diría? Él tiene una gran inquietud social de hablar con la gente, de ser uno más, de ser aceptado, y cómo se va dando con los muros una y otra vez. Creo que es muy interesante cómo la novela, sin tener violencia física, nos muestra cómo hay muchas otras formas en las sociedades de
discriminar y de ejercer otro tipo de violencia contra lo que consideramos diferente y las consecuencias que esto tiene. A mí me ha emocionado mucho la novela. Me gustó mucho el final, me gustó mucho haberlo leído en club de lectura porque sobre todo la parte final se estuvo debatiendo mucho diferentes interpretaciones y de hecho diría que el club de lectura cambió mi interpretación del final, lo cual me gustó un montón. Y sí, si os gusta la literatura nórdica, ir aquí porque os va a encantar. Si no habéis leído nada, creo que esta es una puerta estupenda porque se lee la verdad que muy fluido y al mismo tiempo es muy fácil de leer, pero no te pide velocidad. No era un libro que yo leía un par de capítulos y paraba, como que me pedía calma, me pedía sosiego, como meterme en este otro ritmo lejos de la velocidad del día a día que nos persigue. Luego he leído también, es que me es intenso, Rebelión en la granja de Orwell, una novela de 1945-1984, es uno de mis libros favoritos de la vida, me encanta, cada vez que lo leo me gusta más y me da más miedo, pero nunca había leído Rebelión en la granja. A mí aquello de que fueran animales me daba como pereza, en plan Chicken Run, en plan ya me encantó la peli, ¿para qué voy a ver esto? ¿No? Nada que ver, yo sé. Lo hemos leído para el club de lectura de Annabel y me ha encantado lo que hace aquí Orwell. Orwell escribió este libro y te lo cuenta en el prólogo pensando en la Revolución Rusa y todo lo que hizo después Stalin durante su régimen, las tremendas barbaridades. Pero creo que hay un punto de, si yo pensaba, ¿no? Después de leer este libro y sabiendo todo y quién es quién y tal, pensaba, joder, ojalá haberlo leído, yo que sé, adolescente o en otro momento sin haber tenido las referencias históricas, porque creo que también funciona de forma increíble bajo cualquier contexto, ¿no? O sea, es como potentísima la crítica de Orwell aquí, hilado finísimo todo, pero leerlo de la nada creo que también tiene que ser muy guay. Creo que sin quererlo lo llevarías a la actualidad y creo que hay tantas cosas que terroríficamente funcionan. Aquí nos habla pues, de una revolución en una granja donde los animales se rebelan contra los hombres porque bueno, se dan cuenta que al final los están utilizando, acaban con ellos, los tienen esclavizados de por vida y como, ¿por qué tenemos que hacer esto? Si nosotros estuviéramos al margen haríamos las cosas de otra manera y realmente hacen una revolución y consiguen echar al señor Jones, al granjero de allí. Y va a haber una serie de animales que son los cerdos que se van a poner los cerdos un poco a la cabeza liderando esta revolución y demás y van a organizar a todos los animales. Además escriben una serie de mandatos en la pared, ¿no? Pues todos los animales serán iguales, nunca se puede hacer esto. Hablan de igualdad, hablan de reparto de los recursos, de un trabajo igualitario, tal, no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que después de la revolución se crea esta suerte de utopía casi que dura bastante poco, porque bueno, ciertos animales van a querer obtener una serie de privilegios, estar por encima de los otros, tener poder, esta idea de que el poder corrompe, de que los ideales buenos pueden desaparecer muy fácilmente, eso pues al final consumidos por el lujo, por ejemplo. No voy a decir nada más porque podría hablar muchísimo de esta novela y creo que tampoco diría nada nuevo, me ha parecido fascinante, me ha enfadado, me ha puesto triste, me ha indignado y es verdad que también me ha hecho ver ciertas cosas de la Revolución Rusa y de lo que pasó después desde otro punto de vista y también me ha llevado a volver a leer un poco sobre el tema que pues a lo mejor no es el tema sobre el que más he leído y el que más he estudiado, entonces como que estaba ahí viendo mis vídeos, mis documentales y tal y como que guay, como que un libro al final te lleve a estas cosas. Me parece un genio Orwell escribiendo esta fábula, ¿no? Alegórica, crítica, medio distópica con animales para hablar de su tiempo. El prólogo es fascinante, ¿no? Donde él cuenta por qué no se la querían publicar, que no era una censura como tal, sino que... Pero cuenta un poco cómo la Unión Soviética era aliada del Reino Unido en ese momento, entonces claro, ¿cómo vas a criticar a tus aliados aunque estén haciendo barbaridades? O sea, muy interesante. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me leí La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik en esta edición del Zorro Rojo que no puede ser más bonita. O sea, las ilustraciones de Santiago Caruso, o sea, lo son todo para mí y, en mi opinión, lo son todo también para esta historia. Alejandra Pizarnik a mí me encanta como poeta, me encanta como personaje, me he leído sus diarios, sus cartas, todo lo que queda en mis manos, la amo. Entonces, este cuentito
trocito, si se puede llamar así, se me ha quedado un pelín corto. De hecho, creo que si no lo hubiera leído con las ilustraciones me hubiera quedado un poco como porque, bueno, creo que al final la figura de la condesa sangrienta, si no sabéis nada de ella, buscar un poco de información porque hay como un montón de leyendas ultra turbias en torno a este personaje histórico, que evidentemente estas leyendas y este de boca a boca, pues lo que ha ido es distorsionando mucho lo que pasó en realidad, pero bueno, pues a todos nos gusta una buena leyenda sangrienta. Entonces, ella aquí lo que hace es te presenta al personaje, la condesa sangrienta, pero sobre todo lo que hace es una lista de todas las torturas y todas las maldades que hacía a la gente. Entonces, de verdad parece como un catálogo de torturas y no tanto como una historia, como una trama, como un tal. Entonces, me quedé un poco fría en ese sentido, como que esperaba una parte más como una biografía dentro de un cuento, ¿no? Como que se tratara más al personaje y no solo las maldades. Pero igualmente, pues al final Pizarnik escribe de maravilla. Hay algunas de las torturas que ella, pues según aquí se cuenta, pues realizaba contra su personal, su servicio, sus damas de corte, que es que te ponen la piel de gallina, de verdad. Y yo, después de algunas de las ilustraciones, tuve pesadillas porque son increíbles. Entonces, bueno, mi recomendación aquí sobre todo es que leáis cosas o que escuchéis podcasts o veáis vídeos del tema de la condesa sangrienta y si os llama la atención, por supuesto, ir a esto, pero que creo que leyendo esto no te llevas como una imagen muy clara de este personaje o de la leyenda o demás, sino más la chicha, ¿no?, de lo que cuenta la leyenda que hizo. Y no nos vamos de la idea de biografías porque he leído 3 amigas de Jesús Marchamalo, editado por Nórdica. A partir de este libro he descubierto que Nórdica tiene una colección de biografías de autores que escribe Jesús Marchamalo y bueno, tienen como una colección y este es el 10º, y como para ser el 10º, en vez de estar dedicado a un solo autor, está a 3 autoras, que son Carmen Laforet, Ana María Matute y Carmen Martín Gaite, porque han cumplido, o sea, están celebrando sus centenarios pues en los últimos años. Y no es que necesariamente fueran amigas, que la verdad que no lo sé, aquí se nos presenta sus... No es que no son biografías, en realidad son pinceladas de su vida que nos permiten conocer un poquito más a estas autoras sin llegar a ser, pues eso, una biografía así, que nos hablan de cómo fue eso, su literatura, su importancia, cómo era ser autora en su tiempo y demás. Entonces es como a partir de curiosidades nos construyen estos personajes. Evidentemente es una simplificación de todo lo que ellas fueron, pero me ha parecido como un librito muy lindo. Además eso tiene ilustraciones de Antonio Santos que me parecen muy bonitas. Y quiero decir, Laforet, Martín Gaite y Ana María Matute, mis señoras amadas, o sea, entonces como no me iba a leer esto, nada, de verdad os lo leí sin nada, pero no sé, me pareció muy tierno, me parecen que son esas historias que al final, eso como que las humanizan mucho, que no es un nombre en un libro que te encanta, ¿no? Hubo una persona que vivió y parte de su vida escribió estas cosas, ¿no? Como que a veces me pasa esto, ¿no? Como que disocio, yo creo, y no sé, me quedo como así, en plan, bueno, pero estas personas es que escribían y además tenían su vida y iban a fiestas y viajaban y hacían esto y estudiaban y tal, y se divorciaban, les pasaban cosas. Entonces, bueno, me ha gustado mucho. Perdón, no sé cuántos cortes tendrá este vídeo, se me están pasando todas las cosas que le pueden pasar a una persona mientras se está grabando, de verdad, basta. Me leí en novela gráfica El abismo del olvido de Paco Roca, bellísimo. Si llevas tiempo por aquí y tienes muy buena memoria, a lo mejor te acuerdas porque Irene me regaló este libro hace un par de navidades fácil y no me lo había leído hasta ahora porque yo sabía que me iba a romper y no estaba preparada. Lo hemos leído en el club de lectura de Mafaldas en Loras y me ha encantado, me ha parecido preciosa. Es una historia real, no sé si conocéis el caso de el cementerio de Paterna, pero allí, bueno, pues había varias fosas comunes donde se enterró pues, a un montón de gente, no durante la guerra civil, sino después. Al final, pues son víctimas de la represalia durante la dictadura. Este libro nos cuenta una serie de historias que van a confluir en esto, ¿no? Entonces, por un lado, en el presente tenemos a unos arqueólogos que están, bueno, pues han recibido los permisos y la financiación para exhumar estas fosas comunes y demás y bueno, pues sacar a las personas que hay allí, tratar de identificarlas, ahora que todavía quedan familiares vivos, la mayoría de ellos muy mayores, y nos cuentan la historia de Pepica, que ella es, bueno, la que ha hecho todas las solicitudes y demás, es una señora muy mayor ya, que bueno, sabe que su padre está allí, su madre y su tía pues ya murieron sin poderlo sacar de allí,
y como que ya le prometió a su madre que iba a enterrar al padre con ella. Y pues ya, pues al final parece que lo va a conseguir o no, pero no es tan fácil como simplemente exhumar. Es que, bueno, pues había un montón de cuerpos allí y no es tan fácil porque no siempre pues quedan restos con los que comparar y demás. Entonces, una de las cosas que pasaron cuando empezó la exhumación allí es que empezaron a encontrar en algunas de las fosas unas botellitas con algo dentro, y eso es parte de la historia que se nos va a contar aquí. Y por otro lado, se nos va a contar también la historia real y se la ha puesto en valor de estos héroes sin capa, como la persona que fue el responsable del cementerio durante mucho tiempo. Él ayudó a las familias, pues muchas veces pues, colaba a las viudas, a los familiares de los que fusilaban para sacar los cuerpos de allí sin que nadie los viera, o para darles una última despedida, o para, no sé, como una serie de situaciones que él se arriesgaba muchísimo de forma absolutamente desinteresada. Es que me emociona un poco de pensar esto, Perdón, es que me emociona un poco de recordar esta historia, es que la verdad me removió mucho. Y bueno, nos cuenta también su historia, quién era él antes de estar en el cementerio, por qué está allí, cómo viviendo con esto y enfrentándose a estos horrores todos los días, cómo era su día a día, cómo era volver a casa. No sé, como que humaniza mucho a este señor, nos muestra como que no tuvo... que no es que hacía todo eso y se iba contenta a casa porque estaba ayudando a gente, ¿no? O sea, era una persona que vivió absolutamente ya pues traumatizado, digamos, de por vida, de tener que enfrentarse a eso todos los días, y al mismo tiempo, bueno, pues encontró un propósito, ¿no? Que le ayudaba a hacer frente a ese horror. O sea, es que es muy emocionante. Luego eso, se van contando diferentes vidas de personas y de familiares que estaban allí esperando encontrar a sus familiares y demás. Luego también os cuenta mucho pues eso, las trabas burocráticas, y luego también debates interesantes como que también hay familiares que no estaban de acuerdo con que se exhumaran pues eso, los restos o las fosas donde están enterrados sus familiares, porque uno ya quieren encerrarlo, no quieren que se remueva aquí o que los dejen descansar en paz. Entonces, bueno, claro, ¿cómo haces cuando hay pues eso, miembros de un montón de familias, quién tiene potestad por encima de otro para decir las cosas? ¿Qué diferencia, por ejemplo, que esto es muy interesante, pues eso, las fosas comunes que hay en España de las que hay en otros países de Europa, no de todos evidentemente, pero bueno, creo que es un libro que es muy importante, muy emocionante, como digo, a nivel de las historias de estas personas, pero también dentro de la memoria colectiva y la memoria histórica. Hay partes, ¿no? que te dice, es que hay una viñeta que a mí me mata, ¿no? Que es un poco que muestra algunas zonas donde pues al final no hubo presupuestos, no hubo permisos para desenterrar, y lo ves pasar con el paso del tiempo y ahora hay como un parking y McDonald's encima, ¿no? Y yo es que mira que pasan cosas en este libro, pero es que esa se me quedó grabadísima. Y luego, bueno, pues gracias a los testimonios de diferentes personas, diferentes familiares, también te cuentan eso, cómo se vivieron en los años 40 y así, diferentes situaciones, las barbaries que se cometieron contra algunas familias, cómo se acusó injustamente a mucha gente. Entonces, bueno, es un libro que me mueve mucho. A mí me cuesta bastante leer sobre guerra civil y dictadura porque siempre es súper doloroso, pero siempre que leo luego es un tema que me interesa muchísimo y del que digo, bueno, cada X tiempo me tengo que enfrentar a esto, porque al final no deja de ser nuestra historia y es bueno conocerla y tener un vínculo con ella, no desentendernos, porque eso creo que al final el desentenderse genera olvido, y el olvido genera repetir las cosas, o que personas e instituciones o que alguien pueda aprovecharse, ¿no? De esta, no sé, desmemorización general, ¿no? Bueno, este libro, socorro. Leí Reliquia de Paul Was, editado por Anagrama. Me ha encantado, me ha gustado un montón. Es uno de esos libros que también el autor se abre de arriba abajo y tú te metes en su herida y la sufres. El narrador, bueno, yo creo que es bastante autobiográfico, pero bueno, como no tiene nombre, pues el narrador nos cuenta desde un presente que hace 10 años de la muerte de su padre. Su padre se quitó la vida, y él y su padre más fueron en lo que lo encontraron, y nos va a poner un poco en contexto de quién era su padre, cómo era su familia, cómo se llegó ahí y cómo la familia tuvo que masticar esa pérdida, ¿no? Esa muerte, ese suicidio. Y con la perspectiva de los 10 años hace pues es un poco
repaso de en qué se ha convertido, qué parte de su identidad viene marcada por su padre y por su pérdida, y tiene un duelo que, si bien el duelo es algo que yo creo que nunca se acaba, la idea de que el duelo se supera me parece una soberana tontería, pero es verdad que el duelo no siempre duele igual, ¿no? Muchas veces va como en olas o bueno. El caso es que él siente que ese duelo, a pesar de haber pasado 10 años, se extiende muy reciente porque es una herida que no se llegó a cerrar nunca, porque él vive un poco con el run de que el padre no dejó una carta de despedida, ¿no? Entonces, mientras va contando su historia y va su historia, la de su padre y la de su familia en general, esta va a estar vertebrada por las cartas de despedida y las historias de cercanas a la muerte o muertes de autores y autoras así muy famosos y que seguro que todos conocemos. Entonces, bueno, él reflexiona eso, si se puede haber una despedida realmente sin un adiós, sin unas palabras, o cómo hacer paz con ello. Entonces, bueno, la verdad que es un libro precioso. Uno de los libros que nombra es el de Nada se pena en la noche, de Delfín de Vigan, y a mí me recordó mucho este libro. O sea, si bien no tiene nada que ver en cuanto a las vidas de la madre de Delfín y el padre de Paul y todo esto, la idea que hay detrás del libro, el ejercicio, más bien, el ejercicio literario que hay detrás del libro de no tener muy claro qué quieres conseguir con escribirlo, pero es en la escritura lo que encuentras, el modo que sientes de exorcizar eso y de enfrentarte a lo que hay dentro y de, bueno, y de casi también verbalizar de otra manera, ¿no? Esta pérdida, lo veo parecido también ese hablar sin pelos en la lengua de cosas de tu familia que, no sé, siempre habrían sido como de esto se tiene que dar de puertas abiertas, de esto no se habla, de eso tal, ¿no? Pues se exponen y se habla sin piedad como parte al final de la creación artística. Me parece un libro muy bonito, tiene frases. Si usas Instagram puedes ir a mi perfil si te apetece, la guay de sí. Tengo una reseña y si deslizas así las fotos he seleccionado algunas de mis frases favoritas del libro para que te hagas un poco una idea de lo que hablo, porque es de una belleza, o sea, es muy duro, pero al mismo tiempo se ha escrito muy bonito. Algo que me ha gustado mucho y que me ha recordado mucho también a Delfín de Vigan es que para nada es un texto lacrimógeno o que busque emocionar de una forma fácil al lector. Para nada, es alguien que está contando su historia y tú tienes la suerte de leerla, ¿no? En cierta manera, y como que le acompañas en ese viaje. Es como, para mí son textos que yo siento que cuando los leo voy de la mano, ¿no? Con el autor y la autora, ¿no? Que se ha abierto y nos quiere contar lo que le ha pasado en su vida, y además te das cuenta como si bien muchas veces hay casos extremos o que podemos sentir a lo mejor muy lejos de nosotros, al final los sentimientos del duelo, los sentimientos de pérdida, los sentimientos de que hay ciertas cosas que no se hablan en las familias y de qué tal, bueno, pues al final resultan ser mucho más comunes de lo que esperamos o de lo que a priori pensamos que son. Y es verdad que Reliquia me dejó muy destruida y muy tocada y muy como con muchos sentimientos removidos, entonces necesitaba algo totalmente contrario y me fui a unos libros que tenía muchas ganas de leer desde hace tiempo, que son los de Paul Giese, que están en temas de hoy, que van de la mitología griega. Ahora está este tomo donde se llama Los mitos eternos, pero a lo mejor los habéis visto sueltos, y de hecho yo me he leído el primero, que es el de Hades, y ahora me estoy leyendo el de Hércules, y os contaré en febrero. Entonces aquí Paul Giese lo que hace es, te cuenta pues las historias, las vidas y los mitos más famosos, de los mitos clásicos, vaya, pero como de forma muy desenfadada, con un lenguaje muy actual, pero absolutamente documentado. Entonces las hace muy accesibles. Creo que es un regalo muy guay, por ejemplo, para gente joven o para adolescente, o si buscas una lectura ligera como buscaba yo. El de Hades me ha parecido súper divertido. De hecho, se llama Hades, el dios, por cierto, no sé si os he enseñado el tema de los cantos pintados, que a mí es que me tiende a dar igual, pero la verdad que es chulo. Se llama Hades, el dios menos malo. Entonces el autor te cuenta como Hades es en realidad un gran incomprendido, un pobre que todo el mundo trató mal y que por encima quedó como el malo de la historia. Pero al mismo tiempo tampoco dulcifica para nada pues las cosas que hizo, tipo robarse, raptarse y todo lo que eso significa a Perséfone, ¿no? Por ejemplo. Pero es muy divertido porque narra el propio Hades y es un panoli, sobre todo mi pobre, o sea, es que es muy pardillo. Y no sé, es como que consigue contar con humor, yo que sé, pues como es Caronte, Cerbero, las cosas que le pasan, Zeus que es tremendo, tal. Entonces son las historias de siempre, pero contadas de una forma muy muy cercana, muy muy divertida, muy muy traídas a nosotros.
los mitos griegos como si fueran chismes, como si fueran salseos, y tengo que decir que acabé el mes muy contenta leyendo este libro que me consiguió como lo que yo quería, que es como, Dios mío, después de Reliquia necesito pasármelo bien, y me lo ha dado todo, tanto que cuando me acabé el de Hades me puse con el de Hércules porque es como, vale, quiero vivir aquí. Tengo que decir que el de Hades me ha gustado más por ahora de lo que me está gustando el de Hércules, y os lo recomiendo mucho más, que sin quererlo, no ves en mi cabeza, yo solamente veo el de la peli de Disney, que me parece como de los mejores villanos que hay. Así que nada, bueno. Resumen de lecturas súper variadito, no me aguanto ya más de todo lo que llevo hablado. Las 8 veces que he tenido que cortar, hay una luz terrorífica, perdón si sigues aquí, si has visto este vídeo hasta el final, o sea, millones de gracias, de verdad, espero que no haya sido muy terrible. Cuéntame en comentarios, por favor, cuál fue tu mejor lectura de enero y si alguno de estos te ha llamado la atención y quieres leerlo, porque me encantará saberlo. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!